Pietro Crespi, el símbolo de la pasión y la tragedia en 100 años de soledad. ¿Es el amor no correspondido el mayor verdugo del espíritu humano? En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez nos presenta a Pietro Crespi, un personaje cuya historia está impregnada de belleza, delicadeza y un profundo dolor que se traduce en tragedia. Crespi no solo es un hombre de refinado gusto y talento, sino también una víctima del amor y de las complejidades emocionales de los Buendía, una familia condenada a ciclos interminables de pasión y sufrimiento. Pietro Crespi aparece como un joven italiano, elegante y lleno de vida, que trae consigo la modernidad a Macondo al instalar una pianola en la casa de los Buendía. Su figura se convierte en un símbolo de civilización y arte en medio del caos mágico y terrenal de Macondo. Sin embargo, lo que en un principio parece ser una promesa de amor y felicidad pronto se transforma en un espejo de las tragedias sentimentales que definirán la vida de los Buendía. El interés romántico de Crespi por Rebeca marca el inicio de su caída emocional. A pesar de las demostraciones de amor por parte del joven italiano, Rebeca termina abandonándolo por la pasión avasalladora que siente hacia José Arcadio. Esta decisión, más visceral que racional, deja a Crespi en un estado de vulnerabilidad emocional. Sin embargo, lo más desgarrador de su historia es su relación posterior con Amaranta, un vínculo cargado de rechazo y manipulación. Amaranta, con su mezcla de deseo y crueldad, somete a Crespi a un juego emocional devastador. Aunque el italiano intenta conquistarla con paciencia y devoción, Amaranta lo rechaza de manera definitiva, sellando el destino de Crespi con su indiferencia. Incapaz de soportar la humillación y el vacío, Pietro Crespi decide quitarse la vida en un acto que, más que debilidad, refleja la intensidad de sus sentimientos y su incapacidad para sobrevivir en un mundo gobernado por los caprichos y las pasiones destructivas de los Buendía. La historia de Pietro Crespi es un testimonio de cómo el amor, cuando no es correspondido, puede convertirse en una fuerza devastadora. Su tragedia invita a reflexionar sobre los límites de la sensibilidad humana y la manera en que las dinámicas familiares pueden perpetuar ciclos de sufrimiento. ¿Es Pietro Crespi un mártir del amor o una víctima de los juegos emocionales de los Buendía? Comparte tus pensamientos sobre este fascinante personaje y su papel en la obra.